¿Te ha ocurrido alguna vez que te quedas paralizado mirando a un ícono de Hollywood y te preguntas con incredulidad, ¿de verdad es esa persona? La realidad es cruel. Pasar por el quirófano no siempre garantiza una mejora estética. A menudo, estas intervenciones distorsionan, deforman y aniquilan. En este reportaje exclusivo, destaparemos las metamorfosis más desgarradoras de famosos que, intentando detener el reloj, acabaron destrozando su propia identidad. Hablemos de Mickey Rourke. ¿Quién podría haber pronosticado que aquel sex symbol absoluto de la década de los 80, ese galán, capaz de derretir corazones con una sola mirada penetrante, y su innegable masculinidad, acabaría transformándose en la advertencia más trágica y viviente sobre los peligros de la cirugía plástica en la industria del cine? Mickey Rourke poseía el paquete completo: carisma, un don actoral inmenso y una belleza ruda que lo definía como el macho alfa por excelencia. Sin embargo, su decisión de colgar los guiones para perseguir su sueño en el boxeo profesional marcó el inicio del fin. No solo acumuló derrotas en el cuadrilátero, sino que su rostro pagó el precio más alto. Los impactos feroces y repetidos durante los combates le dejaron secuelas imborrables y, en lugar de abrazar esas heridas de guerra como un testimonio de su valentía, optó por refugiarse en el bisturí. Lo que debía ser una cirugía reconstructiva necesaria pronto degeneró en una espiral de terror estético, desde injertos de cabello y operaciones de nariz hasta pómulos inflados artificialmente y estiramientos excesivos para borrar líneas de expresión. La lista de retoques es tan extensa como trágicamente superflua. El desenlace fue devastador. Una cara que evocaba más a una máscara de látex que a un ser humano real. Incluso años más tarde, tras intentos de cirujanos de élite, por revertir el desastre, las mejoras fueron imperceptibles. Rourke acabó luciendo mucho más viejo de lo que dictaba su edad, con un aspecto que generaba más conmoción que admiración, aunque él ha tenido el valor de admitir sus equivocaciones ante las cámaras, justificándolo como parte de su evolución vital. Hay una verdad dolorosa. Su pánico a envejecer aniquiló precisamente el atractivo que lo llevó a la cima. Hoy, su legado no es solo su filmografía, sino que permanece como una señal de alerta sangrienta sobre el costo incalculable de intentar ganar la batalla contra el tiempo usando la cirugía plástica en lugar de aceptar la madurez con dignidad. Pasemos a Ray Liotta. Este actor no requería de grandes discursos para dominar una escena. Su mera presencia llenaba la pantalla. Con esa mirada azul eléctrico penetrante y una mandíbula de acero, era el candidato ideal para encarnar a gángsteres con psiques complicadas, agentes de la ley corruptos y esos tipos peligrosos que evitarías a toda costa, especialmente después de su papel legendario como Henry Hill en Uno de los Nuestros. Liotta quedó inmortalizado como el antihéroe por antonomasia. Sin embargo, mientras los personajes que interpretaba envejecían con una crudeza realista, Ray se negó a seguir ese camino natural. En los últimos años de su carrera, su fisonomía empezó a mutar de forma inquietante. Aquellas arrugas que le daban carácter y contaban una historia de vida fueron reemplazadas por una piel antinaturalmente lisa, hinchada y con una tensión extraña. Sus mejillas lucían exageradamente voluminosas y sus gestos se volvieron rígidos, limitando su capacidad actoral.
Las especulaciones no se hicieron esperar. Se hablaba de inyecciones de toxina botulínica, estiramientos faciales y rellenos dérmicos masivos. Él nunca confirmó ni desmintió nada. Quizás consciente de que las fotografías hablaban por sí solas y cualquier declaración sobraba. Lo verdaderamente perturbador no era el cambio físico, sino la disonancia cognitiva entre su nueva cara y sus roles. Continuaba interpretando a hombres duros, golpeados por la existencia, pero su rostro ya no transmitía ni dolor, ni el paso de los años, ni emociones genuinas. Parecía prisionero en una careta inexpresiva. A pesar de todo, Lyotard jamás dejó de trabajar, jamás se detuvo y nunca dio explicaciones. Falleció en el año 2022 durante un rodaje en República Dominicana, dejando un legado artístico formidable, pero también planteando un debate necesario. ¿Qué mensaje envía Hollywood cuando incluso los tipos más rudos sienten que no tienen permitido envejecer con naturalidad? Ray Liotta siempre será un titán del cine de crimen, pero su transformación nos recuerda que incluso los hombres más temidos en la ficción son vulnerables ante la tiranía de la imagen perfecta. Por último, Sylvester Stallone fue el estandarte definitivo de la virilidad en la década de los 80, con su torso brillante de sudor, esa mirada caída característica y una voz profunda que imponía respeto instantáneo. Stallone no solo actuaba, él personificaba la fuerza bruta. Ya fuera como Rocky Balboa en El Cuadrilátero o como John Rambo armado hasta los dientes, millones de fans globalmente confiaban en su invencibilidad. Pero existía un adversario al que ni siquiera Sly pudo derrotar: la vejez inminente. Todo se remonta a un historial clínico. En una entrevista de 1992, reveló que su famosa sonrisa torcida, considerada por muchos su marca registrada, era en realidad el resultado de un error médico durante su nacimiento que le paralizó un nervio facial. Para intentar arreglarlo, pasó por su primera operación. Hasta ese punto todo era comprensible. Pero la industria del entretenimiento no tiene piedad. La llegada de la alta definición, productores obsesionados con la juventud eterna, y una audiencia que juzga sin filtro, empujaron al actor hacia un vórtice silencioso pero destructivo: la adicción a los retoques estéticos constantes. Con el transcurrir de las décadas, su rostro fue sufriendo una metamorfosis evidente y dolorosa. Al inicio, los cambios fueron sutiles, meros susurros en su fisonomía. Pero con el paso del tiempo, la transformación se tornó innegable y alarmante. Aquella piel, que antaño mostraba la rudeza de la experiencia, perdió toda textura humana para convertirse en una superficie lisa y cerosa. Sus cejas quedaron congeladas en un espacio, desafiando cualquier ley física, mientras que su mandíbula lucía tan afilada que parecía haber sido diseñada industrialmente, robándole a su mirada cualquier vestigio de calidez y dejando en su lugar una rigidez inquietante. Diversos expertos en cirugía plástica han examinado su evolución sin necesidad de tenerlo en su consultorio. El consenso es que el actor se ha sometido a una batería interminable de estiramientos, inyecciones masivas de toxina botulínica y terapias agresivas para tensar la epidermis, resultando en una parálisis facial casi absoluta.
Hay rumores persistentes sobre el uso excesivo de voluminizadores en la zona del mentón y los pómulos. El debate ya no gira en torno a sus operaciones, sino a la identidad perdida. La base de admiradores se encuentra fracturada. Unos justifican su lucha contra la vejez, mientras que otros lloran la desaparición de ese rostro curtido y genuino que lo elevó al estatus de ícono cinematográfico. Sin embargo, la herida más profunda no es estética ni de relaciones públicas, sino puramente sentimental. Aunque su físico se mantiene atlético y su agenda laboral activa, su rostro, esa herramienta vital que antes narraba epopeyas con un solo gesto, ha enmudecido. Ya no comunica, simplemente está ahí. Y hablando de transformaciones radicales, es imposible no mencionar a otra leyenda. El hombre detrás de himnos generacionales y movimientos de cadera hipnóticos. Tom Jones no era simplemente un intérprete vocal, representaba una fuerza sísmica, un huracán llegado de Gales con un timbre barítono único y una energía viril que dominaba cualquier escenario o plató de televisión que pisara. Durante una gran parte de su trayectoria fue el estandarte de la madurez atractiva, la prueba viviente de que se podía envejecer con clase. Pero llegó el día en que la seguridad en su carisma flaqueó y decidió entregar su rostro al bisturí. El propio Jones confesó sin tapujos haber pasado por rinoplastías, cirugías de párpados y reconstrucciones del mentón. Su única regla, según decía, era evitar a toda costa la apariencia de hombre operado. Lamentablemente, ese deseo chocó con la realidad, pues mientras su garganta conservaba la potencia, sus facciones empezaron a lucir sintéticas, pómulos excesivamente prominentes, una frente de porcelana y una mirada perpetuamente asombrada delataban que algo andaba mal. Para el núcleo duro de sus seguidores seguía siendo el rey, pero para el resto del mundo se estaba transformando en una caricatura de cera. Lo verdaderamente paradójico es que su propio médico le había aconsejado: hazte solo lo necesario, no cruces la línea. La meta es la naturalidad, pero el daño, aunque progresivo, fue inevitable. Aquel encanto del seductor maduro, con sus arrugas de experiencia y su cabello plateado, comenzó a asfixiarse bajo capas de piel estirada artificialmente. Afortunadamente, con el paso de los años, Jones tuvo una epifanía. Decidió abrazar sus canas, detuvo las intervenciones quirúrgicas y aceptó su longevidad con una elegancia recuperada. Hoy, habiendo superado la barrera de los 80 años, continúa electrizando multitudes, demostrando que el talento no caduca. No obstante, espectro de su etapa de adicción al quirófano sigue generando debate. ¿Existe realmente una forma de retocar el paso de los años sin destruir la esencia? ¿O acaso cada batalla contra el tiempo nos deja cicatrices más visibles que las propias líneas de expresión que intentamos ocultar? Pasemos ahora a Simon Cowell. Este hombre no requería alzar la voz para infundir pánico. Le bastaba con arquear una ceja y lanzar una mirada cargada de sarcasmo para desmoronar las ilusiones de los aspirantes a estrellas. Fue el verdugo implacable de programas como American Idol y Factor X, pero en su afán por detener el calendario, terminó sacrificando su rasgo más distintivo. El declive estético no fue un accidente repentino, fue una erosión lenta, discreta pero devastadora. Inició con retoques menores, inyecciones preventivas aquí y allá,
Cowell, devorado por la necesidad de lucir eternamente joven en la alta definición, admitiría tiempo después que el uso del Botox se volvió tan rutinario para él como cepillarse los dientes, una necesidad diaria. Esa trivialización del procedimiento derivó en una intoxicación de vanidad, con consecuencias visuales aterradoras. La alarma sonó con fuerza cuando apareció en un video promocional en el año 2023. Con motivo del aniversario de One Direction, el público quedó en estado de shock. Su cara parecía un bloque de mármol inexpresivo, con las mejillas hinchadas artificialmente y una piel tan tensa que su boca apenas lograba articular las palabras. Las redes sociales fueron crueles e inmediatas. ¿Quién es ese sujeto? Parece un muñeco de ventríloco derretido. Asustaría a su propio hijo. Y la realidad es que así fue. Su hijo Eric, al notar la metamorfosis grotesca en la cara de reaccionó con auténtico terror. Ese instante fue la bofetada de realidad que Simon necesitaba. El momento en que el juez más severo fue juzgado por el espejo, recibiendo una sentencia condenatoria. Cowell frenó en seco las operaciones, inició el proceso para disolver los rellenos. Abandonó las toxinas y en un acto de vulnerabilidad inusual declaró: «Miré una fotografía mía y no supe quién era. Ese no era yo». En la actualidad, apuesta por tratamientos no invasivos, una nutrición estricta y litros de agua para mantenerse sano. Sin embargo, el impacto en su imagen pública es irreversible. Cowell, quien construyó un imperio criticando la falta de autenticidad en los demás, se vio forzado a responder una interrogante existencial. ¿Qué queda de tu identidad cuando tú mismo te has borrado? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que un completo extraño te devuelve la mirada? Lo que vas a escuchar hoy no es una simple advertencia médica sobre bisturís, es una crónica oscura sobre la vanidad descontrolada, el ego y el precio de la fama. Hablamos de las verdaderas bestias que nacen cuando intentamos detener el reloj biológico a base de inyecciones y cortes. Si este tipo de historias te atrapa, escribe el número 1 en los comentarios. Si prefieres pasar, déjame un 0. Tu honestidad es oro para mí. Empecemos con Wayne Newton. Durante décadas ininterrumpidas, Wayne Newton fue mucho más que un simple cantante melódico. Se transformó en un espectáculo viviente, un icono con una sonrisa inalterable, trajes de lentejuelas y un magnetismo capaz de abarrotar cualquier sala de juegos. Se ganó a pulso el título de Mr. Las Vegas, convirtiéndose en el corazón latente de la ciudad del pecado. Era el hombre que electrificaba a las multitudes noche tras noche sin falta. Parecía poseer el secreto de la inmortalidad, pero algo siniestro comenzó a cambiar. No fue su voz, ni su energía, sino su rostro. Con el paso implacable de los años, Newton se fue desvaneciendo, alejándose de aquel caballero elegante de cejas pobladas y encanto natural, para mutar en una figura cada vez más rígida, artificialmente pulida y difícil de reconocer. Su piel lucía tirante, semejante al cuero curtido bajo el sol del desierto, con unas mejillas antinaturalmente infladas y una frente lisa que había olvidado cómo fruncirse. Los cirujanos plásticos especulan que se sometió a un cóctel agresivo de procedimientos, estiramientos faciales completos, abuso de Botox, cirugía de párpados y muy probablemente retoques nasales. Aunque él mantuvo el silencio, su cara gritaba la verdad a los 4 vientos.
El escándalo estalló en el año 2018, durante su aparición en el programa The Bachelor. Las redes sociales ardieron con una crueldad unánime. Todos coincidían en que parecía un muñeco de cera derritiéndose. La gente se preguntaba, ¿dónde quedó el verdadero Wayne Newton? Y, tristemente, tenían razón. Su rostro ya no era capaz de transmitir emociones humanas, solo el esfuerzo desesperado por parecer joven. El doctor Matthew Schulman, una autoridad en estética, explicó que en su cruzada por borrar cada línea de expresión, Newton consiguió el efecto opuesto, una apariencia plástica, distante y perturbadora, como si fuera un avatar digital carente de alma. A pesar de las críticas, Wayne Newton sigue subiendo al escenario y mantiene su estatus de leyenda en Las Vegas, pero su transformación física se ha convertido en una fábula moderna y trágica. Nos enseña que cuando el terror a envejecer supera la pasión por vivir el momento, el resultado final no es la juventud eterna, sino una parálisis total. Pasemos ahora a Justin Jedlicka. Mientras el resto del mundo soñaba con amasar fortuna o alcanzar el estrellato, Justin Jedlicka tenía una única meta: ser perfecto. Pero no perfecto según la biología, sino perfecto según el diseño de un cirujano. Desde su infancia, Justin consumía con devoción los programas de televisión donde la élite vivía rodeada de opulencia, belleza inalcanzable y cuerpos modificados. Para él, la cima del éxito no se escalaba con trabajo duro, sino entrando al quirófano. No perdió ni un segundo. Apenas 4 días después de celebrar su cumpleaños número 18, ya estaba acostado en una camilla, listo para su primera rinoplastia. Aquello fue solo el prólogo de una metamorfosis que el mundo aún no logra digerir. Para el año 2012, Justin ya acumulaba en su historial más de 190 intervenciones, implantes pectorales, hombros falsos, bíceps de silicona, levantamiento de cejas, relleno de pómulos y un sinfín de retoques en la nariz. Los rumores más recientes aseguran que hoy en día esa cifra ha superado los 1,000 procedimientos quirúrgicos, con una inversión estimada que ronda los $600,000. Hay quienes bromean diciendo que su composición biológica ya no es humana, sino 99,9% plástico. Pero esto está lejos de ser un chiste. Jedlicka, a diferencia de otros que lo niegan, no oculta nada, no se arrepiente y jamás da un paso atrás. Ha declarado abiertamente que para él, la cirugía plástica es su forma de arte, su medio de expresión, convirtiéndose a sí mismo en una escultura que respira. Su vida ha sido tan excéntrica como su aspecto. Vivió en la Torre Trump. Estuvo casado con un empresario millonario del que luego se separó y ahora reside en Australia. Orgulloso de su cuerpo intervenido y de su estilo de vida poliamoroso, apareció incluso en el famoso show Botched, donde defendió su adicción al bisturí con el mismo fervor con que un fanático defiende su religión. Mientras algunos lo aplauden como un símbolo de libertad radical, la gran mayoría lo percibe como una advertencia brutal. Nos obliga a preguntar, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para aniquilar tu propia identidad? Justin Jedlicka no quería ser una mejor versión de sí mismo, quería ser otra entidad. Buscó la perfección sintética y terminó convirtiéndose en una leyenda de lo artificial. Y finalmente, Barry Manilow. Decir Barry Manilow es invocar al romanticismo puro. Su voz, suave como el terciopelo, fue la banda sonora de generaciones enteras, con himnos inmortales como Mandy, Copacabana y Can't Smile Without You. Era un compositor brillante, un ícono indiscutible de los años 70.
y una figura que parecía flotar por encima de las modas pasajeras y el tiempo. Pero el cronómetro de la vida no perdona a nadie. Y Barry, cayendo en la trampa de tantos otros, intentó detener las agujas del reloj a base de bisturí e inyecciones. Alerta de spoiler, el plan fracasó estrepitosamente. A principios de la década de los 2000, los murmullos comenzaron a circular con fuerza. En el año 2003 se sometió a lo que él describió como una cirugía reconstructiva de nariz, tras supuestamente golpearse contra una pared en la oscuridad. Sin embargo, para el público y la prensa, aquello no fue un accidente doméstico, sino una excusa barata. Poco tiempo después, reapareció con el rostro visiblemente más estirado, con un brillo antinatural y rasgos menos humanos. Se hablaba de liftings faciales extremos, procedimientos agresivos en los párpados, nuevas rinoplastias y múltiples sesiones que borraron su esencia original. Material puramente sintético. Sin embargo, esto dista mucho de ser una broma pasajera. Jedlicka, a diferencia de la gran mayoría, no esconde sus retoques, no siente ni una pizca de arrepentimiento y jamás da marcha atrás. Ha declarado a los cuatro vientos que, desde su perspectiva, el bisturí es una herramienta artística, un canal de expresión creativa sublime, una auténtica escultura en carne y hueso. Durante una época residió en la lujosa Trump Tower. Estuvo unido en matrimonio con un acaudalado magnate, de quien posteriormente se separó. Y actualmente ha establecido su hogar en tierras australianas. Se muestra vanidosamente orgulloso de cada modificación corporal y de su poliamorosa vida sentimental, llegando a figurar incluso en el polémico show Botched, donde argumentó a favor de su filosofía de vida con un fervor casi religioso, similar al de los devotos que protegen sus creencias sagradas. Y aunque hay quienes lo interpretan como un acto supremo de autoafirmación, una inmensa mayoría lo percibe como una señal de alarma. Terrible y despiadada. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar con tal de no ver tu propio reflejo? Justin Jedlicka no buscaba una mejoría. Anhelaba convertirse en alguien totalmente distinto. Su meta era la perfección absoluta y acabó transformándose en una leyenda de lo artificial. Barry Manilow. Hablar de Barry Manilow es hablar de la esencia misma del romanticismo. Su timbre vocal, suave como el terciopelo, sirvió de banda sonora para generaciones, completas gracias a himnos inmortales como Mandy, Copacabana y Can't Smile Without You. Un genio de la composición, un referente indiscutible de la década de los 71, celebridad que parecía flotar por encima de las tendencias pasajeras y el tiempo. No obstante, el cronómetro de la vida no hace excepciones con nadie. Y Barry, imitando a muchos colegas, trató de frenar las manecillas del reloj a golpe de bisturí y agujas. Alerta de spoiler, el plan no funcionó. A inicios de los años 2000, los chismes empezaron a correr como la pólvora. En el año 2003, pasó por el quirófano para lo que él calificó como una intervención de reconstrucción nasal, supuestamente tras chocar violentamente contra un muro en la penumbra de su hogar. Pero para la opinión pública no fue un infortunio. Fue una coartada perfecta. Tiempo después, su fisonomía lucía notoriamente más densa, con un brillo antinatural y una apariencia cada vez menos humana.
Las malas lenguas hablaban de estiramientos faciales, operaciones de párpados, rinoplastias y un sinfín de sesiones que delataban. El propio Barry tuvo que salir a la luz y confesar que pasó por el quirófano para eliminarse quistes y experimentar con el Botox, aunque dejó muy claro que quedó totalmente decepcionado con el desenlace, sumándose a una larga lista de arrepentidos. Sus fieles seguidores, que adoraban la calidez que transmitía en cada nota, se toparon de golpe con una máscara gélida, un rostro sin vida, como si sus emotivas baladas se hubieran quedado huérfanas de expresión. Aquel ídolo que nos cantaba sobre los sentimientos más desgarradores ahora parecía una estatua de cera, impenetrable ante cualquier emoción humana. A diferencia del ruido mediático habitual, Manilow eligió la discreción. No desmintió los hechos, pero tampoco dio demasiados detalles, prefiriendo que sus melodías continuaran siendo las protagonistas. Y vaya que lo hacen. Pero existe una disonancia perturbadora entre esa voz inmortal y una cara que se niega a envejecer con dignidad. Barry Manilow fue nuestro maestro en el arte de sentir, de enamorarnos y de evocar memorias. Sin embargo, también nos dio una lección inesperada y dura. Al intentar borrar obsesivamente las huellas de los años, a veces terminamos borrando la humanidad que nos hace auténticos. Hablemos ahora de una verdadera leyenda, Kenny Rogers. Durante décadas fue la voz ronca y reconfortante que arrulló a millones con himnos como El Jugador, Lucille y la inolvidable Islas en el Arroyo, consagrándose como un dios del country. Pero cuando el espejo comenzó a reflejar la cruda realidad de la vejez, Rogers cometió un tropiezo fatal que mancharía su imagen pública para la eternidad. Declaró la guerra al tiempo armado con un bisturí. En la década de los 90, Kenny se lanzó de cabeza al mundo de los retoques, estiramientos faciales agresivos, sesiones interminables de Botox y, lo más desastroso de todo, una blefaroplastía o cirugía de párpados que salió terriblemente mal, arruinando su mirada característica. En sus memorias tituladas Suerte, lanzadas en 2013, no se guardó nada y admitió su amargura. Dijo textualmente: «No estoy feliz con esto. Me dejaron la piel demasiado estirada alrededor de los ojos y me vuelve loco. Las fotografías de esa época son testigos crueles. Su rostro, que antes irradiaba una simpatía paternal, se transformó en una mueca de tensión permanente que incomodaba al verlo. Sus ojos ya no sonreían, apenas podía parpadear, y, lejos de rejuvenecerlo, el procedimiento lo convirtió en un completo desconocedor para la gente que compraba sus discos. Una gran parte de su audiencia, sobre todo los veteranos, quedaron en shock. Era imposible encontrar al narrador de historias rústico. Detrás de esa fachada plástica, ver esa nueva imagen artificial mientras sonaba su voz de siempre causaba un dolor mayor que cualquier nota desafinada. A pesar del desastre estético, hay que reconocer que Rogers fue un guerrero y nunca dejó de subir al escenario ni de agotar entradas. Siguió adelante con su carrera hasta 2017, año de su retiro, y nos dejó en 2020 con un repertorio musical intachable. Pero también nos legó una advertencia muda sobre el riesgo de querer modificar lo que la naturaleza nos otorga con tanta autenticidad. Su trágica experiencia nos recuerda que la vanidad y el deseo desesperado de lucir joven por fuera pueden terminar envejeciendo nuestro espíritu ante el mundo. Pasemos al terreno del humor con Scott Thompson, famoso en el planeta entero como el excéntrico Carrot Top,
Durante años fue el rey de la comedia de utilería. Su melena roja como el fuego, sus cejas arqueadas y su físico musculoso eran ingredientes esenciales de su personaje. Era extraño, sí, pero era su marca personal. El drama comenzó cuando esa extravagancia cruzó la línea y dejó de ser un acto para convertirse en una metamorfosis física alarmante. Aunque Carrot Top ha negado una y otra vez haber pasado por el quirófano, su cara narra una historia muy distinta. Vemos cejas que tocan el cielo, pómulos inflados como globos, una mandíbula de acero y una piel tan lisa que parece sintética. Los seguidores empezaron a cuestionarse dónde terminaba la broma y dónde empezaba. La obsesión quirúrgica. Las malas lenguas aseguran que se ha hecho de todo: levantamiento de cejas, rellenos faciales, peelings químicos, incluso implantes de mentón. Y aunque él insiste en que todo es fruto del gimnasio y el maquillaje, las cámaras de alta definición no perdonan. Su rostro actual no tiene nada de natural y, sinceramente, ya no causa gracia, sino impresión. En varias entrevistas, el propio comediante ha intentado bromear diciendo: «Si me hubiera operado, luciría mejor que esto, ¿no creen?». Un comentario que suena más a defensa propia que a chiste real. Verdaderamente triste no es el cambio estético en sí, sino el efecto colateral. El hombre que antes provocaba carcajadas con sus gestos, ahora genera un silencio incómodo y miradas de asombro. Pese a las críticas, sigue actuando en Las Vegas y mantiene su estatus de ícono. Pero su transformación se ha vuelto un fenómeno de culto bizarro en la red, un ejemplo gráfico de cómo la presión de Hollywood puede deformar incluso al humorista más talentoso, convirtiéndolo en una víctima de la vanidad desmedida. Y finalmente, hablemos de Michael Jackson, quien fue un genio indiscutible, una supernova que reescribió las reglas de la música pop. Pero mientras el planeta entero bailaba frenéticamente con Billie Jean y Thriller, Michael libraba una guerra solitaria, íntima y desgarradora, contra su propio reflejo en el espejo. A principios de la década de los 80, Michael aún conservaba las facciones naturales de un joven afroamericano, con rasgos suaves y aquella sonrisa tímida que enamoró al mundo. Pero con el paso de los años, el espejo empezó a devolverle una imagen que detestaba, llena de inseguridades y, sobre todo, de dolor profundo. El primer paso fue supuestamente médico, una rinoplastia para arreglar una fractura y mejorar su capacidad respiratoria, pero eso solo abrió la caja de Pandora. Vinieron después múltiples operaciones de nariz, implantes en las mejillas, la hendidura en la barbilla, estiramientos faciales y retoques en los párpados. La lista de procedimientos es sencillamente interminable. Su nariz terminó perdiendo cualquier estructura natural, colapsando ante tantas intervenciones. Y lo más impactante fue su piel, que comenzó a aclararse de forma radical, alimentando rumores incesantes y controversias que nunca se apagaron, ocultando tras de sí una historia de sufrimiento físico y emocional. Un esfuerzo consciente por eliminar cualquier rastro de su herencia étnica. Michael Jackson aseguró sufrir de vitiligo, esa enfermedad que altera la coloración de la dermis, pero sus críticos más feroces le recriminaban que estaba negando su propia esencia, huyendo de sus orígenes y traicionando quién era realmente. Posiblemente la realidad se encuentre en un punto intermedio,
dado que la presión externa era insoportable. El racismo sistémico, dentro del mundo del espectáculo, el escarnio de la prensa y unos ideales estéticos inalcanzables crearon el huracán perfecto que arrastró a un ser humano vulnerable hacia una metamorfosis física que no tuvo vuelta atrás. Y mientras su genialidad artística continuaba deslumbrando al mundo, su cara se tornaba progresivamente en la de un desconocido. En lugar de madurar con el tiempo, su imagen se desdibujaba. Lejos de aceptar la vejez, se evaporaba en vida. Michael pasó de ser una superestrella a algo diferente. Se transformó en el espejo fracturado de nuestra cultura pop actual, un hombre que poseía el mundo entero, pero carecía de paz interior. Falleció en el año 2009, y aunque sus melodías son eternas, su historial quirúrgico perdura como una tragedia griega de nuestros tiempos, una señal de alerta para el planeta entero, cuando la obsesión por lo inmaculado elimina tu propio reflejo. Dejas de ser tú mismo. Te conviertes en una simple sombra del mito que fuiste. Burt Reynolds. Durante la época dorada de Hollywood, no existía varón que encarnara mejor el magnetismo, la virilidad y ese encanto salvaje que caracterizaba a Burt Reynolds. Su bigote legendario, esa sonrisa de pícaro y una mirada cargada de seguridad lo elevaron al estatus del actor más rentable de la década de los 70. Títulos como Deliverance, Smokey and the Bandit o La Longest Yard lo prueban. Reynolds no se limitaba a actuar, él devoraba la pantalla. Sin embargo, conforme la industria se volvía más juvenil, más frívola y despiadada con el avance de los años, hasta el inquebrantable Burt comenzó a mirar su reflejo con temor. Confesó haber pasado por el quirófano para una cirugía de párpados, una blefaroplastía, para arreglar una ptosis que perjudicaba su campo visual. En sus propias palabras, estaba harto de que todo el mundo le repitiera constantemente que tenía cara de cansancio. Una justificación bastante lógica, hasta que sus rasgos empezaron a mutar mucho más allá de la zona ocular. A pesar de que siempre negó haberse realizado otras intervenciones, gran parte de la crítica y sus seguidores no tragaron el cuento. Su piel se veía excesivamente tensa, sus rasgos más acartonados y su mímica facial menos natural. El eterno rebelde del cine parecía estar quedando prisionero en una réplica de cera de su antigua gloria. Hubo quienes salieron en su defensa, argumentando su derecho a lucir bien, mientras que otros le señalaron por haber borrado la cara que lo hizo una leyenda. Quizás ambos bandos tengan su parte de razón. Burt Reynolds continuó trabajando y seduciendo a la cámara hasta su fallecimiento en el año 2018, pero su legado quedó partido entre el intérprete memorable y el individuo que no supo ponerle freno al bisturí a tiempo. Su vida no es solo un drama médico, es una enseñanza muda sobre la vanidad. Existen arrugas que narran historias mucho más profundas que las que un rostro liso podría contar jamás. Gracias por quedarte. Hasta el desenlace y ver nuestro contenido. Escribe el número 2 en los comentarios si todavía nos acompañas en este viaje. Igor y Grichka Bogdanov. Allá por los años 70, los hermanos Igor y Grichka eran los gemelos prodigio de la televisión francesa, eruditos con un carisma arrollador y un físico que mezclaba la inteligencia con un toque atractivo. Conducían programas sobre ciencia ficción y teorías del cosmos, con una distinción que muchos envidiaban.
En su época dorada, poseían un atractivo magnético y singular, con una estructura ósea envidiable y unos ojos que parecían hipnotizar a las cámaras. Sin embargo, el destino dio un giro macabro, impulsado no por la ciencia, sino por el bisturí. Al cerrar la década de los 90, sus facciones iniciaron una metamorfosis sutil que pronto se volvió una caída libre sin frenos. Cada vez que pisaban una alfombra roja, sus pómulos lucían más inflados, sus bocas ganaban un volumen grotesco y sus barbillas parecían haber sido cinceladas por una mano que ignoraba por completo las leyes de la fisiología humana. El impacto visual resultaba tan chocante que el público y la prensa no tardaron en bautizarlos como los gemelos de otra galaxia. A pesar de que ellos defendían a capa y espada teorías fantásticas sobre experimentos tecnológicos o mutaciones, la calle sabía la verdad. Todo apuntaba a una adicción desmedida al quirófano, inyecciones masivas y tratamientos estéticos de dudosa ética que deformaron su realidad. Fue en escenarios de prestigio, como el Festival de Cannes, donde terminaron consagrándose como un fenómeno viral, mucho antes de que existiera el término. El Internet se convirtió en un hervidero de memes despiadados, burlas constantes y una interrogante que flotaba en el aire sin respuesta clara. ¿En qué momento perdieron el juicio? ¿Por qué nadie intervino? Pero lo que realmente helaba la sangre no era la destrucción de sus rostros, sino la altivez con la que lo llevaban. Jamás mostraron arrepentimiento. Al contrario, parecían alimentarse del desconcierto y el escándalo mediático, abrazando su monstruosidad estética, como si fuese un acto de rebeldía punk contra la belleza convencional. Igor y Grichka no solo rompieron los moldes, le declararon la guerra a la propia biología. Su final llegó con una sincronía escalofriante, falleciendo con escasos días de margen en el año 2021 por complicaciones del virus. Aunque fueron pioneros en la divulgación científica, la historia los ha condenado a ser recordados por esas máscaras inexpresivas. Su relato trasciende el error médico para erigirse como una sombría moraleja sobre la vanidad extrema y el terror al olvido, demostrando que el precio de la fama puede ser convertirse en una parodia humana. A ti mismo, Gene Simmons. Hablemos claro, Gene Simmons nunca fue el tipo de estrella de rock que podrías ignorar o que pasara desapercibida. Como el bajista demoníaco y cofundador de la legendaria banda Kiss, fue durante décadas la cara visible y la lengua infame del espectáculo de rock más teatral y excesivo del mundo. Siempre oculto tras el maquillaje, siempre exagerado, siempre orgullosamente Gene. Por esa razón, cuando en el año 2007 soltó la bomba de que se sometería a una cirugía plástica, nadie lo vio venir, pero captó la atención de todos al instante. Lo más impactante del asunto fue que no se enfrentó a esto en solitario. Junto a Shannon Tweed, su pareja sentimental de toda la vida, decidió entrar al quirófano, convirtiéndolo en una especie de extraña cita romántica médica. Todo el evento quedó documentado en su reality show, Gene Simmons Family Jewels, donde transmitieron, sin ningún tipo de censura, el proceso completo: lifting facial, cirugía de párpados, blefaroplastia y hasta una lipoescultura pectoral. Fueron 11 horas brutales de intervención, prácticamente medio día bajo anestesia, persiguiendo esa quimera que el rock duro nunca prometió, la juventud eterna. Gene confesó que lo hizo,
porque detestaba sentir cómo su piel colgaba flácida alrededor del cuello y la mandíbula. Declaró tajantemente: «Estoy en el negocio del espectáculo. Es mi obligación lucir bien». Algunos admiraron esa honestidad tan brutal y directa, mientras otros lo criticaron duramente, por caer en la misma trampa de vanidad superficial que devora a tantos otros artistas. Lo cierto es que, una vez finalizado procedimiento, Simmons lucía más joven, sin duda, pero también más plástico, con una expresión más tensa y menos Jean. A pesar de la controversia, su carrera no se detuvo ni un segundo. Siguió de gira mundial, siguió vendiendo su marca y siguió rugiendo en el escenario como si nada hubiera cambiado. Porque si algo define a Gene Simmons, es que jamás pide disculpas por ser quien es, pero su rostro renovado deja una interrogante flotando entre las luces y las guitarras. ¿Puede un hombre que usó maquillaje toda su vida para ocultarse usar ahora la cirugía para revelarse? Para revelarse, para revelarse. Gene Simmons no es ni remotamente el tipo de estrella de rock que pasa sin hacer ruido. Como líder, bajista y fundador de Kiss, representó durante décadas la imagen icónica y la lengua del rock más dramático del planeta. Siempre pintado, siempre grandilocuente, siempre orgullosamente Gene. Por eso, al anunciar en 2007 que pasaría por el bisturí, nadie lo esperaba, pero el mundo entero se giró a mirar. Lo más sorprendente fue que no lo hizo solo. De la mano de su eterna compañera, Shannon Twin, decidió someterse a la operación, como si fuera una cita romántica bizarra. No ocultaron nada. Todo quedó registrado en su programa. Gene Simmons Family Jewels, mostrando crudamente los estiramientos faciales, los cortes en los párpados, la blefaroplastía y la liposucción en el pecho. Pasaron 11 horas en cirugía, casi medio día sedados, buscando algo que la fama nunca garantizó: no envejecer jamás. Gene admitió que la motivación era la piel que le colgaba demasiado en la zona del cuello y la mandíbula. Se justificó diciendo: «Mi negocio es el show, tengo que verme impecable». Hubo quien elogió su sinceridad aplastante, pero otros lo juzgaron por sucumbir a la trampa del ego que atrapa a tantas leyendas. La realidad es que tras la cirugía, Simmons se veía con menos años, sí, pero también con un aspecto más sintético, más estirado y menos auténtico. Sin embargo, el espectáculo continuó. Siguió llenando estadios, facturando millones y rugiendo sobre él. Escenario sin inmutarse, porque Gene Simmons nunca se arrepiente de sus decisiones. Pero esa nueva máscara quirúrgica plantea una duda irónica bajo los reflectores. ¿Es posible que el hombre que usó maquillaje para esconderse utilice ahora la cirugía plástica para intentar revelarse ante el mundo?